Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las cifras financieras de Ripley, específicamente las del segundo trimestre de 2025. Tenemos aquí un informe bastante detallado. Es de Credit Corp Capital. Salió el 1 de septiembre. Y bueno, analiza cómo le fue a la compañía recientemente. La idea es entender bien estos números, ¿no? Ver qué impulsó los resultados en sus negocios principales, el retail, la parte bancaria, los centros comerciales. Y bueno, ¿qué perspectivas se ven a partir de este análisis? Y ya de entrada, algo que llama la atención es la rentabilidad. Hubo un crecimiento importante, de 2 dígitos en varios indicadores clave. Así que, a ver, vamos a desglosar esto poco a poco. Empecemos por lo general. El informe de Credit Corp dice que los resultados del segundo trimestre estuvieron en línea, o sea, más o menos lo que esperaban los analistas. Los ingresos totales subieron un 3.7% comparado con el año pasado. Pero como decía, donde realmente destacó el trimestre fue en la rentabilidad. El EBITDA, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, creció un 21.3% anual. Bastante. Y la utilidad neta aún más, un 42.0% arriba año contra año. Exacto. Que estén en línea significa eso, que el mercado ya más o menos anticipaba ese nivel de ingresos, sin grandes sorpresas, ni para bien ni para mal, digamos, en el número grande. Pero no hay que quedarse solo con eso. Esos crecimientos en EBITDA y utilidad neta sí son muy relevantes. Indican una mejor operativa importante, una mayor eficiencia. Y esto se ve clarísimo en los márgenes. El margen EBITDA subió 133 puntos base, o sea, 1.33 puntos porcentuales, y llegó al 9.2%. Y el margen neto, escaló 80 puntos base, 0.8 puntos porcentuales, hasta el 3.0%. En palabras simples, Ripley está logrando convertir más de cada peso que vende en ganancia final. Ese es, creo, la historia principal de este trimestre. Muy interesante ese punto de la eficiencia. ¿Y qué movió ese crecimiento, digamos, más moderado, del 3.7% de los ingresos totales? El informe menciona algunos motores. Habla del retail en Perú, que creció un 8.7% si lo medimos en pesos chilenos. También los centros comerciales, igual en Perú, con un 8% de alza, y además un mayor volumen de préstamos en el banco chileno. Y un efecto favorable del tipo de cambio también. Sí, eso del tipo de cambio siempre juega un papel cuando conviertes monedas. Ahora, aquí hay algo curioso. Si miramos el crecimiento por división que reporta Credit Corp, así consolidado, el segmento inmobiliario fue el que más creció en porcentaje, un 8.0%. Le sigue banca, con 6.1%, y al final está retail, con solo 2.6%. ¿Cómo se explica eso? Si los motores principales, como decíamos, fueron el retail peruano y el banco chileno, ¿por qué retail es el que menos crece en el consolidado? Es una muy buena pregunta y toca un punto clave de cómo se leen estos reportes. A veces, el segmento que más crece en porcentaje no es necesariamente el que tiene mayor impacto en el resultado final. El retail, aunque su crecimiento consolidado fue solo del 2.6%, sigue siendo una parte muy grande del negocio total de Ripley. Entonces, su movimiento, aunque porcentualmente menor, pesa mucho en el total. Y sí, lo del tipo de cambio que mencionan como FX Gains ayudó. Cuando el sol peruano se aprecia frente al peso chileno, los resultados de Perú, al traerlos a pesos chilenos para el informe global, pues parecen más grandes. Pero volviendo al tema central, la mejora fuerte en la rentabilidad, ese salto en EBITDA y utilidad neta, eso vino sobre todo del negocio financiero. La clave, según apunta Credit Corp, fue un menor costo de riesgo. Ahí estuvo el corazón de la mejora en ganancias. Entendido. Queda claro el panorama general y el peso del negocio financiero en la rentabilidad. Entonces, si vamos área por área, empecemos por el retail. A nivel consolidado, los ingresos subieron apenas un 2.6%. Perú parece que fue la parte positiva aquí, con ese crecimiento del 8.7% en pesos chilenos, que en moneda local, en soles, fue un 4.7%. Las ventas en mismas tiendas, las SSS, Same Store Sales, crecieron fuerte allá, un 9.0%. El informe dice que ayudó un buen entorno económico, aunque también menciona que hubo un efecto negativo por tener menos tiendas operando. Sí, ese 9% de SSS en Perú es un número bastante bueno.
Y en Chile, Bueno, ahí la historia fue diferente. Una pequeña caída del 0.6% en los ingresos del retail. Lo curioso es que las ventas en mismas tiendas sí subieron, un 5.5%. El análisis dice que en parte fue por el turismo extranjero, pero parece que eso no alcanzó. El cierre de tiendas y, ojo con esto, menores ventas por Internet pesaron más. Credit Corp dice que esta baja en e-commerce fue una decisión estratégica, buscando ser más rentables. Exacto. Y esa decisión sobre el e-commerce en Chile creo que es súper importante para entender qué está buscando Ripley ahora. Básicamente están diciendo, mira, prefiero vender un poco menos online si cada venta que hago me deja más margen. Es un giro. Están priorizando la rentabilidad sobre el volumen puro y duro en ese canal. Puede que signifique perder un poco de participación de mercado online a corto plazo, quizás, pero con la idea de fortalecer la última línea, la ganancia, de inmediato. Es una apuesta, considerando el contexto actual de costos y competencia. Ahora, si vemos la rentabilidad del retail en general, el margen bruto consolidado mejoró bastante, 215 puntos base. Y esto pasó tanto en Chile, que mejoró 257 puntos base, como en Perú, con 164 puntos base. Las razones, según el informe, principalmente menos promociones, menos descuentos agresivos y también menos necesidad de liquidar inventario viejo, menos obsolescencia. Pero, ojo, no todo fue ahorro. Los gastos de administración y ventas, el GAF o SG&A, crecieron un 9.4%. Ahí se sintió el impacto del alza del salario mínimo y también mayores gastos en tecnología, marketing, asesorías, esas cosas. o sea, mejor margen bruto, pero más gastos operativos. Así es. Y el resultado final a nivel de EBITDA para el retail fue mixto, como decíamos. El margen consolidado se quedó igual, en 5.0%. Pero cuando lo abres por país, ahí ves la diferencia. Chile tuvo una caída de 120 puntos base en su margen EBITDA. Quedó en 3.2%. Mientras que Perú mostró una mejora bien interesante, 200 puntos base para arriba, llegando a un margen del 8.1%. Bastante más saludable. Y sobre Perú, Credit Corp pone una nota de cautela, ¿cierto? Correcto. El informe lo hice bastante claro. Advierten que ese buen ritmo de crecimiento que vimos en el retail peruano podría empezar a moderarse, a frenarse un poco. ¿Y por qué? Porque las bases de comparación se ponen difíciles. Los periodos anteriores contra los que se compara ahora tuvieron el efecto de los retiros de los fondos de pensiones en Perú. Eso fue como una inyección de dinero directo al consumo, ¿no? Entonces, las ventas en esos periodos fueron artificialmente altas. Superar esas cifras tan elevadas de forma orgánica trimestre tras trimestre va a ser un desafío para Ripley en Perú. Es un punto a tener en cuenta para adelante. Muy claro ese punto. Bueno, pasemos entonces al segmento bancario. Por lo que adelantabas, aquí sí que hubo buenas noticias, ¿no? Los ingresos consolidados subieron 6.1%, que no está mal, pero el EBITDA se disparó un 114.4% anual, un salto enorme. Viéndolo por país, en Chile, la cartera de préstamos creció un sólido 18.6% año contra año. Y según el reporte, esto vino de la mano de una mejor calidad de esa cartera. Y aquí volvemos a esos términos financieros importantes. Esa mejor calidad permitió reducir el costo neto por riesgo, que es básicamente cuánto pierde o tiene que guardar el banco por si no le pagan los créditos, en un 12.3%. Y además, lograron bajar los costos de fondeo, o sea, lo que le cuesta al banco conseguir el dinero que después presta, en 9.6%. El resultado directo de esto, la utilidad bruta del banco chileno subió 25.5%. Claro, los gastos GAB también subieron, un 24.6% por mayores sueldos y comisiones ligados a la mayor actividad comercial. Pero el EBITDA final del banco en Chile creció un muy potente 27.2%. Es fundamental entender bien el impacto de esas dos palancas que mencionas, el costo de riesgo y el costo de fondeo. Bajar el costo de riesgo es como decir que el motor de préstamos del banco funciona mejor, es más seguro, pierde menos aceite, por usar una analogía. Y bajar el costo de fondeo es como conseguir la gasolina para ese motor a un precio más bajo. Ambas cosas van directo a mejorar la rentabilidad.
No se trata solo de prestar más, sino de hacerlo de manera más inteligente, más eficiente y más segura. Por eso vemos esa expansión tan fuerte del margen EBITDA en Chile, 320 puntos base de mejora. Es una muy buena señal de que están afinando la operación interna del banco. Entendido. ¿Y en Perú? La historia del banco también fue positiva, aunque el crecimiento de la cartera fue más modesto, 4.0% en pesos chilenos, que en moneda local, en soles, es apenas 0.7%. Poquito crecimiento hoy. Sin embargo, la utilidad bruta se disparó un 85.3%, una cifra enorme. La explicación que da Credit Corp, reducciones muy fuertes en esos mismos costos clave. El costo de riesgo bajó un 33.7% y el costo de fondeo se desplomó un 29.5%. Impactante. El efecto en la rentabilidad del banco peruano es realmente drástico. Fíjate que el informe destaca que el margen EBITDA se expandió en 24.7 puntos porcentuales, no puntos base, puntos porcentuales. ¡Wow! Sí, llegó a un 16.4%. Esto valida totalmente lo que observa Credit Corp, que el banco peruano está mostrando signos clarísimos de recuperación y de mejora operativa, y esperan que esta tendencia siga. Es como pasar de estar, digamos, con problemas a sacar la cabeza con mucha fuerza. Una recuperación muy significativa. Impresionante esa vuelta en Perú, sí. Bueno, y nos queda el tercer pilar, el segmento inmobiliario, los centros comerciales. Aquí, el análisis de Credit Corp muestra un desempeño más estable, más predecible, pero positivo. Los ingresos de los malls en Perú subieron 8.0% en pesos chilenos, que es un 4.9% en moneda local. El principal impulso vino de la consolidación, de que ya están operando a pleno rendimiento los dos últimos centros comerciales que sumaron, el Mall Aventura en Iquitos y el Mall Aventura de San Juan del Lurigancho. Sí, esas inversiones recientes están madurando. Y los indicadores operativos, los números de cómo funciona el mall por dentro también se ven bien. El tráfico de gente, los visitantes, subió un 10% comparado con el año pasado. Las ventas de las tiendas dentro de los malls crecieron un 11.6%. Y la tasa de ocupación, o sea, qué porcentaje de los locales está alquilado, mejoró 60 puntos base. Llegó a un nivel muy alto, 97.1%. Suenan como cifras muy sólidas, ¿no? Definitivamente. Reflejan justamente eso, que las inversiones importantes que hizo Ripley en esta división están dando sus frutos de manera bastante consistente. Más gente visitando los malls, los arrendatarios vendiendo más y casi todos los locales ocupados. Eso se traduce directamente en un flujo de ingresos más fuerte y, sobre todo, más predecible para Ripley. Así que no sorprende que el EBITDA de este segmento inmobiliario haya crecido un 10% y que su margen también se haya expandido en 161 puntos base. Este negocio le da una base de estabilidad muy importante al grupo Ripley en su conjunto. Perfecto. Entonces, ya para ir resumiendo y cerrando, ¿cuál es la visión general de Credit Corp Capital después de analizar todos estos números? Mencionan, como dijimos al principio, que los resultados estuvieron en línea con lo que ellos esperaban, por lo tanto no anticipan grandes reacciones del mercado, ni para arriba ni para abajo. Destacan como punto fuerte la solidez del banco en Chile, esa mejora en la calidad de la cartera y la eficiencia en los costos de riesgo y fondeo son claves. Sí, eso parece ser lo más destacable. Pero por otro lado, mantienen la cautela sobre el retail, ¿verdad? Especialmente en Perú, por esas comparaciones difíciles que vienen por delante, lo de los retiros de AFP, aunque sí ven con optimismo las señales de mejora en el banco peruano, esperan que siga progresando por ahí. Y remarcan algo que ha sido como un tema recurrente en nuestra conversación, el foco constante de la compañía en la rentabilidad. Exacto. Y como consecuencia lógica de todo esto, de esta mezcla de luces y algunas sombras o cautelas, Credit Corp decide mantener su calificación para la acción de Ripley como en revisión, under review. ¿Qué significa esto? Que aunque los resultados no fueron malos, tampoco hubo una sorpresa súper positiva que los hiciera cambiar de opinión inmediatamente. Necesitan tiempo para recalcular. Están actualizando sus modelos, sus proyecciones financieras con toda esta nueva información, antes de emitir una recomendación final de inversión, ya sea comprar, mantener o vender la acción. Es una postura prudente, digamos.
Tiene sentido. El mensaje de fondo que uno puede extraer de este análisis, creo, es esa búsqueda constante de Ripley por ser más eficiente, por optimizar sus operaciones para ser más rentable. Vimos ejemplos claros. La decisión en el e-commerce chileno, priorizando margen sobre volumen. Las mejoras súper importantes en los costos clave del negocio bancario, tanto en Chile como, sobre todo ahora, en Perú. La estrategia no parece ser solo crecer en ventas a toda costa, sino asegurarse de que cada peso que entra genere más utilidad al final. Mejorar la calidad de las ganancias, no solo la cantidad. Entonces, para recapitular muy brevemente, Ripley cierra este segundo trimestre de 2025 mostrando avances claros en su rentabilidad general. El segmento bancario fue el gran protagonista, especialmente por las mejoras en eficiencia. El retail, por su parte, vive realidades distintas entre Chile y Perú, pero con un norte claro puesto en la rentabilidad, incluso si eso significa moderar un poco las ventas en algunos canales. Y el negocio inmobiliario, bueno, sigue aportando ese flujo estable y creciente. Y todo este análisis nos deja una reflexión interesante ahí flotando, ¿no? Si Ripley está apostando tan fuerte por la rentabilidad, incluso a costa de frenar un poco el crecimiento en ciertos frentes, como el online chileno, y al mismo tiempo existe esa cautela sobre si el consumo va a poder mantener el ritmo, sobre todo en mercados clave como Perú, la pregunta que queda es, ¿qué tan sostenible es esta mejora de márgenes si el crecimiento general de los ingresos de las ventas se estanca o incluso se desacelera un poco? ¿De dónde van a venir las próximas ganancias de eficiencia? ¿O qué nuevas avenidas de crecimiento rentable va a tener que encontrar la compañía para poder mantener este impulso positivo en sus utilidades a mediano plazo? Es una pregunta crucial para el futuro de Ripley, sin duda. Con esa reflexión sobre la mesa, cerramos esta inmersión en los resultados trimestrales de la compañía.